Pues buenas tardes. Le comentaba yo hace unos minutos a un compañero, la condición de compañero no se pierde, aunque Ogaño no trabajemos juntos. Le comentaba, ¿y qué tal es este chico? Quería decir que me gustaría estar ahí para escuchar hablar de él. Me ha hablado muy encomiásticamente, por cierto, porque el que presenta se sobreentiende que tiene que tener un conocimiento del presentado muy superior al que tienen los que se sientan allá. Yo tengo la impresión de que no es el caso, porque yo lo he visto de manera tangencial muy pocas veces, una vez en mi despacho. Él venía ufano entonces, me parece que venías de Granada, donde habías, no sé si leído la tesis o concluido la carrera. Y después he topado muy pocas veces con él, y siempre por libro interpuesto, quiero decir que sin él, a través de alguna de sus obras. Yo, por ejemplo, tengo toda la colección de los sucesivos premios Gerardo Diego de investigación literaria, cuya nómina es lo suficientemente elocuente como para que no tenga yo que decir que su libro es un muy buen libro, porque todos los libros de esa colección y todos los autores que han obtenido ese premio, por lo menos hasta hace un par de años en que yo efectuaba un seguimiento, que ahora ya no lo efectúo con tanto detalle, son verdaderamente importantes, y sus obras no son obras de relleno ni para engordar currículum, sino que son obras que tampoco vamos a decir imprescindibles, porque antes de que se escribieran no pasaba nada, el mundo no había concluido, pero son obras necesarias. Y comienzo entonces ya diciendo que Manuel Valero es un autor que está a horcajadas entre la creación y la crítica. Mira, esa puede ser una buena pregunta para comenzar, porque hemos decidido ayer por correo electrónico o anteayer que sería mejor, en vez de dar dos monólogos consecutivos, que sería mejor hacer un remedio de diálogo. Digo que está como a horcajadas entre la creación y la crítica. No sé cuál es internamente, o cuál percibe él internamente que es superior, cuál es la jerarquía o la taxonomía de esas tareas, pero las caracterizaré muy brevemente antes de pasarle la palabra. Bueno, como historiador o crítico literario, ha realizado algunos trabajos que yo creo que ya son referenciales. Por una parte, en lo que tiene que ver con la poesía de posguerra en Alicante, que no son términos incompatibles, hubo una poesía de posguerra muy digna, que debe ser exhumada, que debe ser revelada y que debe ser puesta en el escaparate. Y él lo ha hecho a propósito del grupo Intimidad Poética, habida cuenta de que en ese entorno se dan algunas revistas, algunas tertulias, y lo que en el siglo XVI y XVII llamaban las academias literarias nada académicas, donde el saber jerárquico de la universidad es sustituido por el saber horizontal de los tertulianos. Y entonces el estudio de intimidad poética permite, como cuando se lanza la piedra al estanque, permite ver círculos progresivamente más amplios que no se ciñen solo al grupo en cuestión, sino que dejan ver, dejan percibir y dejan conocer todo lo que está en los aledaños y más lejos de los aledaños, no solo desde el punto de vista local, sino también desde el punto de vista cronológico, o sea, lo que está un poco después, que proviene de lo que había un poco antes. Y fundamentalmente yo lo conozco por los trabajos que ha dedicado a Juan Gil Albert. Algunas veces la condición de autor local
Es una condición que condena a quienes no tienen un conocimiento exhaustivo y sobre todo más que exhaustivo, profundo de los autores, vamos a decir locales, o sea, los que circunstancialmente, de manera azarosa, han nacido en el mismo sitio en el que hemos nacido nosotros, los condenan para quienes no los conocen o para quienes carecen de la perspectiva suficiente como para poderlos cotejar con el resto de los autores, los condenan a la irrelevancia o piensan que nosotros les dedicamos atención habida cuenta de que son del sitio de donde somos nosotros. Eso pasa mucho. Que es lo que cabe pensar que un profesor de Alicante tendrá que dedicarse, por ejemplo, a Gabriel Miró, o a Azorín, o a Miguel Hernández, o a Nietzsche. Y claro, la percepción que tienen los demás es, se dedicará por continuidad cultural o por continuidad geográfica. Y eso nos dificulta percibir la grandeza o la pequeñez de los autores. Digo la pequeñez también porque muchas veces el hecho de que estén cerca de nosotros nos obligan a interpretar que son autores egregios, que son autores que sacan la cabeza del rebaño, de la grey, y que por tanto no admiten parangón con ningún otro de cualquier otro lugar. Y eso es casi siempre ridículo. Eso es un ejercicio de narcisismo local verdaderamente ridículo. Pero hay algunos autores que, aunque sean de donde somos nosotros, y aunque sean a los que nosotros hemos dedicado atención, y aunque nosotros hayamos dedicado atención por el hecho de que nos resultaba más cómodo, más fácil trabajar sobre ellos que sobre otros, porque esto también puede ocurrir, ello no va en detrimento de la calidad del autor. Y uno de esos autores, que es para mí padre espiritual, padre cultural, conste que yo no soy de esa estética, no es la que más me entusiasma, pero es padre cultural de algunos de los mejores poetas contemporáneos o rigurosamente actuales, es Juan Gil Albert. Pienso, por ejemplo, en autores como Lora Luque, o, por ejemplo, sobre todo, autores como Juan Antonio González Iglesias. Y el hecho de que él lo haya desvelado, le haya levantado las faldas, le haya quitado los velos, lo haya sacado al aire, es extraordinariamente valioso porque de la misma manera que muchas veces atendemos a autores que no merecen la pena solo porque son de nuestro lugar, otras veces una atención que se puede interpretar como debida a eso hace que los demás no le presten el interés, no los lean como se lee a los autores verdaderamente extraordinarios, y él lo es. Cuando digo extraordinarios quiero decir lo mismo que antes dije egregios, quiere decir que se salen del cauce o del troquel de lo común. Y él es uno de ellos. Y el crítico tiene que estar a la altura, del autor, porque si no, autor y crítico pueden condenarse conjuntamente, a pesar de la valía del autor. Bueno, lo ha hecho y lo ha hecho muy bien. Si les interesa la poesía contemporánea, no solo la de Juan Gil Albert, sino los vínculos que tiene Juan Gil Albert con toda la poesía contemporánea, les aconsejo muy vivamente este libro. Y por lo que hace a su poesía, bueno, es autor de 4 títulos que yo creo que tienen un carácter netamente generacional, y no lo digo como algo malo ni como algo que pueda disminuir ni un ápice su valía, sino que efectúa en los que yo conozco, y desde luego en el último, que es el que presentamos aquí, efectúa una lectura que, por una parte, se pone en contacto, se pone en relación con la poesía de su tiempo, luego hablaremos un poco más detalladamente de eso, y por otra parte, se pone en relación con la percepción que la gente de su tiempo tiene sobre la realidad. Hasta los títulos pueden interpretarse en esta clave. Por ejemplo, Hijos del cometa Halley, que a mí en ese título estoy escuchando, pues, hijos de la ira, de un poeta un poco mayor que tú, al que probablemente conocerás, o poeta que vive, no sé si en Málaga o en Ibiza o ha vivido, pero en fin, que no nació en España, pero escribe en castellano, o el precedente de ese, que es Hijos de la ira, y tantos otros. Entonces el poeta intenta mostrarse en contacto, en conexión, concordando o discordando o matizando o poniendo alguna coma a la visión que tiene su generación respecto de esa realidad. Bueno, me voy a parar aquí para decirle o para decirte
¿hay algún tipo de jerarquía o estableces alguna forma de, como hacen otros autores, como hace por ejemplo Riesman, que dice, está la mesa del poeta y está la mesa del erudito o del profesor, o está la mesa del profesor de ética y está la mesa del ensayista sobre cuestiones literarias? ¿Tú tienes algún tipo de, estableces algún tipo de disidencia en ese sentido? ¿O cuál es la relación entre el poeta y el que piensa sobre los poetas? Bueno, buenas tardes, lo primero. Saludar a todos y agradecer que hayáis venido. Bueno, yo, ya que he jugado con los dos campos de escritura o a los que me dedico, pues casi que se me ocurre más una crítica de la creación, antes que entre crítica y creación. También me ha sugestionado que pudieras hablar de la reivindicación de los autores locales, no solo a nivel de los críticos, que también no dejan de ser locales, ¿no? Un doble espejo. Y también cierto prejuicio positivo a la hora del gusto o del juicio de ese propio crítico, ¿no? Que se puede verter, si en este caso se dedica a la escritura poética o se le ocurre la mala idea de publicar libros de poesía, que tenga que verter, que se pueda vertir esa estética que a lo mejor se ha dedicado como crítico literario a una escritura poética, ¿no? Ahí contemplo ese prejuicio que suele ser positivo, ¿no? o de entendimiento común, ¿no? En este caso toca Gilalbert, pues toca Gilalbert. Y en cuanto a nivel generacional que has llegado a comentar, pues hombre, pues no sé, tampoco sé. La verdad que sí, que sí, Ben Clark, que es el poeta afincado en Salamanca, pues hombre, pues no era vocación del autor inspirarse. Uno se inspiraba más cuando Alberti vio pasar al cometa Halley a finales de los 80 y lo publicó en la Diputación de Granada, ¿no? Pero en fin, son cuestiones en las que podemos entrar y pormenores. No he dicho, ni he pensado que haya ningún tipo de relación paternofilial, ni mucho menos, aunque sí he dicho que él es mayor que creo que él es mayor que tú, sino que en la forma de titular y en muchos de los poemas de este libro hay consonancias, o sea, afinidades selectivas o consonancias con modos de titular de otros autores, o algunas veces tomando versos a los que se les retorce el pescuezo de otros autores. A eso me refería, porque este libro no tiene nada que ver con los libros que yo conozco de Ben Clark. Uno es Memoria, pero con tilde en la I, Memoria. Ah, pues mira. Muy buen libro. Y otro es pues, los Hijos de la Ira, que tuvo, me parece que el premio, no sé si era la Limón, el premio Hiperión, con otro poeta entonces jovencísimo, al que lo ha matado su extraordinaria facilidad para versificar, que es David Leo García. Bueno, de este libro en concreto, David Leo García, que creo que ahora se dedica a ganar premios ¿Pasapalabra? Pues en la televisión. No sé qué programas o qué premios, pero me han dicho que vive de eso, muy holgadamente. Yo lo conocí cuando iba con una mano delante y otra detrás y escribía sonetos bisílabos, de versos bisílabos, como José Hierro, pero yo creo que con más facilidad que José Hierro. Yo nunca he conocido a un autor tan dotado, al punto de que yo lo avisé, digo, te puede destrozar esa facilidad que tienes y que no te hace pasar por las horcas caudinas del sufrimiento o tener que morder el extremo del lápiz, que eso lo hacía hasta Lope de Vega, a pesar de su facilidad, porque este chico llegaba antes de haber emprendido el viaje, estaba dotadísimo para esto, pero eso no es la poesía, esos son los bagajes con los que se hace la poesía. Bueno, ¿qué es lo que has querido decir en este? Te voy a decir a qué poeta me ha recordado por tu manera de enfrentarte, distinta, pero respecto a un título que puede resultar, como decía antes, consonante. Prohibido fijar carteles, se llama el libro. Prohibido fijar carteles.
al leerlo me acordé de un poema que se llama Contraorden Poética, por la que me pronuncio ciertos días, de Ángel González, donde comienza diciendo: esto es un poema, aquí está permitido fijar carteles. Pero luego resulta que los dos libros, de modo distinto, porque son de personas de sensibilidades distintas, de generaciones distintas, con contextos históricos distintos, pero los dos libros hacen una apuesta por una poesía que no esté atornillada a la tarima, por una poesía que no lleve coturno, como los actores de las tragedias griegas, por una poesía conversacional, o que le haga un corte de mangas a la rima o al metro más consabido, o en definitiva por una poesía antipoética, por hablar de un autor al que tu prologuista, y no sé si tú, parece que le tenéis afección. Esa idea de que aquí está, esto es un poema, escupe dentro, como dice Ángel González, me recuerda mucho a cierto espíritu que veo en este libro tuyo, como un abogar por una poesía que no es la poesía de los poetas poetísimos, que es un término con el que se refería a los edulcorados garcilasistas, un poeta que está aquí muy presente, que es Gabriel Celaya. Bueno, pues confieso que la intertextualidad con Ángel González, que hay otras, esa no era buscada, o de verdad que no la conocía, y sí que hay cierto aire del 50, abriendo un poco el marco, que yo creo que se expresa en los siguientes poemas, aún inéditos. Aquí creo que hay una conjunción o una revisión historiográfica del concepto del compromiso a lo largo del siglo XX, fundamentalmente, y ese es uno de los pilares sobre los que se puede edificar una explicación, si es que la tiene, este libro, porque claro, yo les confieso que esta semana estoy recibiendo una rehabilitación con una fisioterapeuta y me preguntó que qué acto era hoy para que no tuviéramos la sesión con normalidad. Y dije, presento un libro de poesía. Y me dice, bueno, eso está bien. Bueno, primero me dijo, hombre, un libro de poesía, si no se venden los libros de poesía. Le dije, claro, por eso mismo escribo poesía. Pero bueno, la otra pregunta era, ¿y sobre qué va el libro de poesía? Y dije, pues la verdad es que no sabría responder. Entonces, más bien sé sobre lo que no trata el libro de poesía. Y quizá has dado tú una pista al hablar de los poetas poetísimos. No sé si conviene entremezclar nuestra conversación con la lectura de un poema. Sí, y mandas tú. Bueno, mandar. Mientras lo busco, les pongo en situación. Mientras lo busco. Lo de los poetas poetísimos. Bueno, yo he visto aquí muchísimas referencias, no siempre en analogía, pero muchas por ejemplo, a Blas de Otero. Luego hablamos de los del 50, de los catalanes y del ciclo de los catalanes del 50. Blas de Otero y Gabriel Celaya. En un poema de Blas de Otero, que la gente de mi generación conocía porque lo cantaba Agua Viva, después lo leímos en Blas de Otero, y creo que también Paco Ibáñez, el verso que conoce todo el mundo, no es el del título, pero me queda la palabra. Tú estableces en uno de los poemas tuyos, creo que es Contemptus Mundi, comienzas con una hilación muy parecida a la suya, pero luego con lecciones tuyas, con un poema que tiene un mundo absolutamente personal. Pero incluso en ese poema haces alguna referencia a la poesía, es un arma cargada de futuro, para torcerle también en esta ocasión el cuello a Gabriel Celaya. A lo mejor ya lo has encontrado el poema. Sí, claro, hombre, como habrá que empezar por el final, que de algún modo el epílogo para desempleados es una especie de epílogo, explicación. Pues ese poema, que no tiene título, dice así: he tomado tu cuerpo extendido sobre la página, mas no fue por su blancura, sino por el tacto áspero de una palabra, que ciego y torpe me encontré, en otro nombre escrito, como si de una hipérbole de sábana se tratara, pues anduve entre gigantes, entre metáforas aladas por el cieno y el engaño, a las puertas de nuestra vanidad cautivo, cuando más aún, sin la derrota haber mudado, fueron metales pesados los heraldos muertos, fueron cadenas mordidas, tus manos exánimes. Quieren los labios buscar su condena, como antiguamente la luz buscaron.
desnudez fingida de máscaras y sombras, allí donde el poema nos encuentra, heridos de historia, de ficción y plusvalía gastados. Hombre, aquí ya se articulan algunos conceptos, ¿no? como el cuestionamiento de la creación o el imaginario humanista de la creación, de la escritura como expresión, de la ficcionalidad del género, que no deja de ser la ficcionalidad de la vida, la representación, otros retos que se desarrollan en el libro, como es asaltar la vida privada y el espacio público. En fin, creo que son señuelos que nos van conduciendo a la otra sentimentalidad, principalmente, y a un bagaje teórico y práctico, como nos dijo Althusser, que no están separados, donde, en fin, en un momento dado decidí tomar una inflexión o plantear un proyecto poético que no deja de ser ideológico. Althusser a mí no me lo dijo, se lo dijo a Juan Carlos Rodríguez, que es el que apacentaba a los que no sé si son tus maestros, pero quizá te hayan dado clase, que son los de la otra sentimentalidad, que están aquí muy presentes. Yo conocí y quise mucho a Juan Carlos Rodríguez, que me hizo vivir una experiencia que no sé si... no. Con el que siempre tuve la percepción... Cuéntalo, por favor. Aquí fui. Yo, si me empinara, no podría desatarle la correa de su sandalia. Esa es una frase bíblica bien conocida, pero es literal. Pero en cierta ocasión, esto se va a desplazar el foco. Procuraré ese premio. Hay demasiado. En cierta ocasión me llamaron para participar como jurado en un certamen de ensayo poético y fue el día en que era en Madrid, estaba el Parlamento asediado por las huestes de los no a la guerra, de tal manera que casi no pude llegar al restaurante donde habíamos quedado. Las otras dos personas del jurado eran Constantino Bértolo, que era director de debate, que era el jefe, digamos, y Vázquez Montalbán. Ganó el premio un libro de Juan Carlos Rodríguez. Yo al leerlo dije, ¿y quién soy yo para premiar a este hombre? O sea, ¿quiénes somos nosotros? Ellos tampoco son quienes, porque era un libro que nos sobrepasaba, que es la historia del escritor que compró su propio libro, o sea, Cervantes. El escritor que compró su propio libro. Sería con motivo del centenario de la primera edición, porque la segunda queda muy cerca, de la primera parte del Quijote. Y entonces, al final, ganó, se celebraron algunos actos de presentación, y uno fue en Barcelona, allí el amo era Vázquez Montalbán, y el otro fue en Granada. En el entretanto, Vázquez Montalbán murió. A Bértolo le regalaron un juguete para que se entretuviera con una colección donde ha descubierto a muchos narradores excelentes, pero lo quitaron, digamos, del cuerpo nuclear gordo. Le dieron Caballo de Troya, o lo creó él. En fin, ha descubierto a muchos autores, pero ya no tenía mucho que ver con el comercio. Y cuando presentaron el libro de Juan Carlos Rodríguez en Granada, recuerdo que el rector que se presentaba a la reelección estaba sentado por un pasillo como un estudiante más, estaría haciendo campaña quizá, pero es que estaba absolutamente desbordada la sala, que era un salón de actos, porque me dijo él, ufanándose, después de Luisito, porque Luis García Montero había sido su alumno, dice, después de Luisito, le llamaba así, soy el profesor más querido aquí. Efectivamente, había pero yo fui allí, yo iba pues de telonero, pero la circunstancia que había vivido uno y la muerte que había padecido el otro me convirtió en el presentador. Tuve que empezar diciendo, a pesar de que físicamente teníamos cierta analogía, yo no soy Vázquez Montalbán, lo lamento. Bueno, yo lo quise mucho, yo lo conocía de antes, lo he conocido mucho después, y para mí, más que sus libros, que es lo que
de lo que quería que hablaras un poco, más que sus libros, autor de algunos que son clásicos, como la norma literaria. Su obra fundamental ha sido los poetas, o los autores, o los profesores, que derivan de él, algunos de una manera harto mimética. Algunos creo que ocultan sus valores porque están demasiado pegados a la maestría de Juan Carlos Rodríguez. En cierta ocasión, en uno de los poemas, tú hablas del profesor Juan Carlos, puntos suspensivos, supongo que es él. Sí, claro. Hay referencias a la otra sentimentalidad, a Javier Salvago, Javier Egea. Hay referencias menos explícitas a los otros autores son Luis García Montero, Álvaro Salvador, etc. Y me parece que tú tienes, por lo menos en el terreno de las afecciones, tienes vinculación afectiva, digo, con estos autores. ¿Es o sí? No vas desencaminado y es una determinación clara. Y además es una empresa que podría decir con orgullo que realizo junto a pocos, pero algún poeta joven, como un poeta que quisiera destacar, como David Ferrez, que es muy joven pero que está destacando. Y bueno, creo que es la opción que he decidido y por la cual creo que hay que plantearse la escritura poética. Si te parece bien, podemos leer algún texto. Así que leeré un texto de Hijos del cometa Halley, que está dedicado a Juan Carlos Rodríguez y a Ángeles Mora, y que se titula El Chicago, aunque sea de otro libro, pero me lo van a permitir. Eran mis años de la bohemia provinciana. Por entonces, la vida fue tan miserable como ahora, acaso más vaporosa y entregada al vicio de la superchería. Te conocí en los arrabales de Reina Victoria, en aquel café nuevo, a donde la tertulia trasladaron. Las paredes eran color ocre, la literatura breve, y los sueños se escribían en libros de tapas desgastadas. Si no me engaña la memoria, con 2 parroquianos contaba la mesa de aquel día un poeta de boina y carajillo, y estas manos, jóvenes todavía. Llegaste tarde, con la voz rota por culpa del tabaco, y con tu bigote cernudiano de los años 20, como quien a empujones habla, farfullas sobre física, farfullas sobre Albéniz y Piazzolla. ¿Recuerdas? Pertenecías al colectivo 70, aquellos muchachos asamblearios que la transición sufrieron entre los grises, las guerrillas y la trastienda franquista, de aquellas cervezas, de aquel salario que muerde en el silencio. Guardo la impresión confusa e inquietante de un poema olvidado. Las calles recién regadas de asfalto, los otoños sin nombre, las avenidas roncas, el pretil, la jofaina, la radio y la guardilla. Y puede que, como dice el poeta, mañana sea cada lunes, cada bostezo herido, cada puñalada de zinc caliente que amenaza en los almacenes y fábricas, en los despachos de abogado y anuncios de comercio. Hoy, año 14 del milenio nuevo, julio, para más señas, han bajado los índices bursátiles, los dividendos y sus plusvalías, han rugido los pulmones de un niño, sus cuerpos desmembrados y sus manos cortadas, ha cerrado la banca, como de costumbre, al caer la noche. Y he visto tu rostro nuevamente, sí, después de tantos años, he visto tu rostro nuevamente, 10 años, 20 años, un siglo, una guerra, 2 guerras, una vida, ¿qué carajo sé, diablos? Sí, he visto tu rostro y quisiera pensar, finalmente, que no has caído, que no te has dejado derrotar, que aquellos ojos y aquella desgana que se adivinan de haber mal dormido no son fruto del asedio, del expolio y las prostitutas, del alcohol y del Prozac, de las estrategias del capital. Hoy parece imposible aquella historia. Tú, que tanto has dolido, que bien sabes a qué historia me refiero, a ti que te llaman el Chicago, a ti que solo te ha quedado esa forma oscura, esa forma triste de vestir la vida, de ocupar la vida, de hacerse daño y gastar la sombra, mientras recoges, muerte a muerte, los despojos de tu dignidad. Bueno, además el libro de la tesis doctoral publicado en Pretextos está dedicado a Juan Carlos Rodríguez, que el fallecimiento ocurrió durante aquellos meses de edición.
Y Ángeles Mora, para quien no la conozca, que fue Premio Nacional de Poesía y Premio de la Crítica hace en el 18 quizá, pues era su esposa. Por cierto, que una vez me llamó y me dijo, ¿podrías hacer algo por ella? Se refería a incluirla en un portal de poesía donde está por su valía absoluta, pero que él la apreciaba desde el punto de vista poético de una manera, yo diría que enternecedora. Bueno, hay también... Es un libro que parece que está como si quisiera presentarse desmañado, pero que está absolutamente atravesado por cultura literaria, por referencias a autores, algunas explícitas, casi todas implícitas. Pero observo que hay bastante presencia, he dicho, de los catalanes. Los catalanes eran catalanes, pero eran también asturianos, que habían ido alrededor del círculo formado fundamentalmente por Gabriel Ferrater y por Jaime Gil de Viedma y por Carlos Barral. Eran también asturianos, eran también gallegos, pero todos eran catalanes desde este punto de vista. O sea, se habían rehecho, se habían construido en torno a una cultura literaria que estaba regida por una diarquía de dos poetas al principio y otro que, jugando también un poco a presentarse como algo banal, a presentar su tarea poética como algo banal, dijo que había comenzado a escribir poesía porque los otros ligaban más. Que es una manera de pertrecharse, yo diría que de guarecerse de los que llevan ojos de trascendencia. Y este era Gabriel Ferrater, que también está presente en este libro. Te han influido mucho, hay algunos versos muy conocidos, de los que hay que defenderse precisamente porque son muy conocidos, de Gil de Viedma, pero en realidad, más allá de la intertextualidad, de los guiños poéticos, me parece que ese espíritu, del que por cierto bebieron mucho los de Granada a principios de los años 80, está también presente ahí. Hombre, no es una intertextualidad banal, sino intencional, desde el punto de vista que a la hora de revisar esa serie de conceptos establecidos, que de algún modo son todos ramas que surgen de la propia metáfora que sustenta el libro, que es la de prohibido fijar carteles y la empresa anunciadora, y de alguna manera que el lector pueda cuestionarse o pensar no a sí mismo la historiografía o la lectura, sino porque el autor ha escogido o ha retorcido, que es una expresión bastante interesante, esos versos o esa caricia solaz fieramente humana, ¿no? Por ejemplo, por citar, o ya citas explícitas como las de Alberti. Sí, me interesó más el 50 en ese sentido, quizá porque el compromiso de las generaciones anteriores se centró a lo mejor en el periodo de la guerra y era menos oportuno a un planteamiento, ¿no? o al engagement de Sartre, ¿no? En ese sentido sí hay una declarada intertextualidad que se entremezcla también con el gusto de los poetas de Granada de los años 80, ¿no? Y a partir de ahí, pues sí, pienso que no solo está la relectura de la noción de compromiso, sino que se dirige hacia un cuestionamiento de la noción de sujeto poético. Y esa es la otra gran baza que creo que he intentado afrontar, ¿no? Y si te parece bien, podemos leer uno de los poemas centrales. Veo que no te he convencido mucho con la réplica. Estabas convenciéndome de algo. Estabas declarando cuál era tu panteón espiritual. Los poetas de tu panteón. No. Ante eso no hay disputa. Lo dices tú, es verdad. Sí, ars moriendi, lógica del asedio. Hasta borrar tu nombre, poeta, fue necesario pensar el discurso antes de ser discurso, juzgar la pobreza y sus sopas hostiles. Siempre tuvo dueño la literatura. No trataba el arte de conquistar la belleza
Como no pudo la estética librarse de la ética, quien ha comprado a plazos la revolución, bien sabe que oculta rencor el poema. Hasta borrar tu nombre, poeta, fue necesario pensar el texto antes de ser ideología, que la ficción del discurso no distaba mucho de la ficción de la existencia. Nunca fue la vida un aforismo. Hasta borrar tu nombre, poeta, fue necesario declarar la poesía en rebeldía, vistas al mar y coto cerrado, propiedad privada de la burguesía. Así hasta tomar conciencia de la producción del sujeto, así hasta tomar el camino de vuelta a la inocencia. Detenido, con lágrimas en la sonrisa, detenido, preguntándome a gritos frente a las tapias quién ha escrito por nosotros la historia, quién ha resumido en el yo la violencia, quién desde la explotación nos piensa, prohibido fijar carteles, responsable la empresa anunciadora. El poema de Ángel González, si lo recuerdan y luego lo quieren leer, lo buscan, es contra-orden poética por la que me pronuncio ciertos días. Concluye así: responsable el tiempo, que habla de la historia del tiempo, habla del tiempo invivible de la España en la que él escribe ese poema. Has dicho dos cosas que tú asumes de quienes asumes también, no solo como predecesores son todos los que vivieron antes que nosotros, sino en cierto modo, o sea, no porque te preceden a ti, sino porque procedes estéticamente en alguna medida de ellos. Por una parte, una nueva consideración del sujeto, y por otra parte, la ruptura del hiato entre lo público y lo privado. Y de todo eso, lo segundo por lo menos proviene de Juan de Mairena, o proviene de las reflexiones sobre la poesía de Antonio Machado, cuando rompe ese hiato, cuando establece un puente entre lo público y lo privado, en tanto que incluso el ejercicio lírico es un ejercicio histórico, que se radica en un punto histórico. Antonio Machado habla por eso de la palabra esencial en el tiempo. Para los poetas sociales, tú haces aquí una reflexión sobre la dirección social de la poesía, pero de muy otro orden que la que hace, por ejemplo, Gabriel Celaya. Para los poetas sociales, lo privado era algo que los podía confundir, los podía sacar del ámbito de lo coral, de lo colectivo, hasta el extremo de que miraban mal los poemas que trataban de sentimientos íntimos, cuestiones amorosas, etc. Hay un poema de Gabriel Celaya que se llama Aviso, que comienza así: la ciudad es de goma lisa y negra, pero con boquetes de olor a vaquería. También lo cantaba Agua Viva, por cierto. Y a guarnicionería, y a chicoria, y a esparto, hay chirridos que muerden, un antipoema. Hay gritos inhumanos, hay bruscos bocinazos que perturban mi absurdo corazón hipertrofiado. Y concluye, me salta algunos versos y termina así: yo me alquilo por horas, río y lloro con todos, pero escribiría un poema perfecto si no fuera indecente hacerlo en estos tiempos. Esa idea de que escribir el poema perfecto, el poema del poeta poetísimo, es una indecencia, les afectó tanto a los poetas sociales de los años 50 que les lleva si no a abjurar, por lo menos a echar a un lado esas expresiones de la intimidad. Y lo que hacen estos autores, y creo que tú lo reconsideras, lo reformulas, pero también lo haces, es entender que ambas cosas van de la mano, que nosotros estamos realizando un ejercicio social o coral, colectivo en algún sentido, cuando nos enamoramos y cuando hablamos de ese enamoramiento, y a la inversa, que no se pueden mantener en orillas opuestas y que no se toquen esas dos cuestiones. Y la otra, la del sujeto, frente a la idea un poco tardo-romántica de que la poesía es una evisceración, de que la poesía es abrirse la evisceración, echar las tripas fuera, diríamos. Esa es la evisceración sentimental. Pues no, la poesía es una construcción sentimental e ideológica de un sujeto que crea el poeta, hasta el punto de que puede crear varios sujetos distintos, cada uno de los cuales será congruente con el tipo de poesía que haga ese poeta que él crea.
O sea, la poesía no es un arte que se escribe o que surge del Olimpo, sino que es una construcción literaria, como el teatro. Eso es lo que quiere decir exactamente la poesía de la experiencia. ¿Tú suscribes eso? Sí, el problema es partir de una idea esencial de la palabra poética o atenerse a un compromiso impuesto o a un desorden, como dijo Alberti, ¿no? Y en este lado no solo me remito a Juan Carlos Rodríguez, sino también al profesor Miguel Ángel García. Por eso no podría suscribir por entero la noción de compromiso y de ahí ese cuestionamiento del 50. Y por eso aunque creo que se ven con más claridad o la pretensión está mejor lograda en 2 o 3 poemas que podríamos calificar de amor, el problema es que los espacios interiores que siguen teniendo milicias, las ventanas, que las cerraduras tienen olvido, ¿no? Como se expresa en este poemario. Esa es la pretensión a la hora de romper esas barreras más que un canto coral, ¿no? Por ejemplo, como pudo hacer, por hablar de un poeta de aquí de la tierra, Manuel Molina, que repercutía bastante en ese sentido. Y sobre todo añadiría el género de la poesía como ficción, que lo hemos comentado y creo que completaría este postulado. Tiene mucho prestigio eso de la ficción, de que la poesía es de mentira. Lo dice incluso para darnos un puñetazo en los ojos y sorprendernos, pero no se sorprende ya nadie. Estamos asentados a rellenarnos la mentira. Dice Luis García Montero, lo dice obviamente para que lo entendamos bien, no para que lo leamos al pie de la letra. Y en cierto modo Felipe Benítez Reyes también, hasta que no supe que la poesía era mentira, no pude escribirla de verdad. Hasta que no supe que la poesía era una actitud moral de un sujeto creado. Bueno, lo último por mi parte, porque quizá te quiera requerir alguien de los que han asistido, quieren tirar de algún cabo que haya quedado aquí suelto, es que todos estos poetas, todos los poetas que parece que están en tu base estética, sin que ello vaya en detrimento de que cada quien luego desarrolle su personalidad atendiendo a sus genes, a su genio, quiero decir. Todos estos poetas son muy clásicos. De hecho, hacen cuestión de un cierto antivanguardismo, entendiendo que el vanguardismo había terminado conduciendo a la poesía hacia ese callejón sin salida, un ejercicio onanista, autorremitente, tautológico, en el que habían incurrido muchos de los poetas del 68. Y ellos hablan precisamente de una poesía otra vez transitiva, una poesía que se dirige al otro. En cierto modo, la dialéctica de los años 50 de conocimiento y comunicación. La comunicación era para los pobres. Eso es periodismo, diría, por ejemplo, Gil de Viedma, no. La poesía que no aspira al gongorismo es periodismo. Decía, con evidente exageración, en plan caricaturesco, Caballero Bona. Sin embargo, yo veo que tu poesía conecta con la poesía social repensada, reelaborada, con planteamientos distintos y en contextos distintos, y por tanto abrazándose a la idea del antipoema, de una poesía a la que se le manchan de las cazcarrias del barro de la calle, los bajos del pantalón, no una poesía sobre los ángeles, no me ha salido sobre los ángeles, quiero decir sobre los ángeles literalmente, por encima de las nubes. Pero al mismo tiempo que eso es una poesía de vocación vanguardista. Diríamos que ellos son poetas muy clásicos, que escriben en hectasílabos y en endecasílabos. Tú juegas con la disposición, trabajas, lo de jugar a lo mejor suena mal, con la disposición topográfica de las palabras. Construyes geométricamente los poemas. No son poemas visuales, pero sí son poemas, o poemas concretos, pero sí son poemas que están pensados también desde un punto de vista visual, que participa mucho de las indagaciones de los poetas de la vanguardia. Quiero decir que no se nota, por lo menos en este libro, esa actitud hostil de los poetas de los 80, de los poetas que finalmente se llamaron poetas de la experiencia, de los de la otra sentimentalidad,
que estaban hechos con versos troquelados en la clasicidad, digamos. Algunas veces les digo yo a las personas con las que hablo de poesía, a ver, lee ese poema. ¿Y cómo son los versos? Y dicen sistemáticamente, versos libres. Digo, libres sí, porque los sonetos también lo son, en cuanto que el autor voluntariamente determinó hacer un soneto. Pero no hay ni un verso que se desajuste, que se desencuaderne del rigor, ese rigor que no se nota. Y en cambio en tu poesía yo veo que hay muchísimas más, se le da muy declaradamente la mano a actitudes más vanguardistas. No tienes ese recelo antivanguardista que sí tienen ellos. Quizá un poco por oposición a los 68istas. Bueno, yo creo que ha sido la culminación de un aprendizaje y también saber manejar una serie de fórmulas, pero tampoco creo que sea una cuestión... Sí, es peculiar en este libro, incluso extravagante a ojos de sabe usted quién, pero creo que no lo sigo practicando en los siguientes poemas. Sí que hay un poema dadaísta, El hijo del cometa Halley, que expresamente utiliza esta fórmula, pero creo que no hay una intencionalidad por distancia ni por afinidad, sino simplemente que creo que da mayor riqueza, dota de mayor riqueza al conjunto del libro. Sí, pero no creo que tenga tampoco un... En todo caso, si tiene una finalidad es secundar la cadencia o el ritmo musical. Bueno, pues habíamos quedado, él y yo, habíamos decidido que ustedes iban a preguntarle algo o iban a intervenir de algún modo. No los obligamos, solo les damos la posibilidad de que lo hagan. Alguno está invitado incluso a alguna cerveza. O sea que... Los incitamos, los instigamos a ello. Si no, puedo leer un poema. No son cosas incompatibles. Lo del poema va de suyo, eso tenemos que concluir con un poema. ¿Quiere alguien intervenir? Es un poco difícil si no conocen el libro. Bueno, yo creo que no sé, debería callarme, pero que estoy entusiasmado en el sentido de que no pensaba venir por aquí y casualmente he estado por Alicante hoy y que pasar por aquí a lo que hay. Bueno, yo conocía evidentemente a... Tú fuiste alumno de Juan Carlos, ¿no? No llegué a ser alumno de Juan Carlos, pero directamente, pero he conocido a muchos, a su mujer la conozco, estuve en Universidad de Almería. Pero no, que se me han ocurrido muchas cosas y no sé por dónde empezar. Me ha encantado la cerveza. O sea, estaba pensando ahora que ahora seguramente nos iremos a nuestras casas como si fuéramos noruegos o daneses, después de esto, tan tranquilamente, en vez de irnos como los de los 50, como hacía Gil de Viema y Barral, hasta las tantas bebiendo hasta el fin de semana, ¿no? Que es lo que hacían ellos, ¿no? Y después iba al puesto de trabajo, según decía a veces Gil de Viema cuando era joven. Entonces, como algo fuera de... Bueno, pero aparte de esto... Muchas gracias a los dos, me ha encantado esta forma de diálogo que habéis establecido y nada, muchas gracias también al profesor Pietro de Paula, porque yo no he sido alumno suyo, pero también conozco mucho ese alumno suyo, igual que no he sido alumno de Juan Carlos, pero conozco mucho a compañeros que han sido alumnos de Juan Carlos, ¿no? No, una cosa, ya he puesto a desvariar. ¿Por qué no la tradición que hay en Estados Unidos no la filología en plan puramente estricto, que está muy bien, que es lo de los 50 años, en los talleres de escritura, etcétera, o algo así como se llame? No sé, se me está ocurriendo que sería una buena posibilidad en la universidad o aquí hacer más cosas de estas, porque es la forma en que un filólogo o dos filólogos como sois vosotros, o sea, un poeta o un novelista, se produjera ese diálogo que no se produce nunca en el rigor intelectual, que también es importante la filología, pero aunque sea para la inmensa minoría como ahora, también está muy bien esto. Es decir, no estaría bien, a lo mejor locura mía, que hubiera más aquí en España también este tipo de cosas, incluir filología y esta forma de unir vida y literatura de esta manera.
Bueno, el diálogo ya se produce en la página, solo que Sí, también. hay que luchar contra él. Pero sí, tienes razón. No, me refería en actos así, que ha sido casual, que me ha parecido, la forma en que lo habéis planteado me ha parecido estupenda. No sé si lo he expresado fatal el profesor, no. Pero no sé si me ha entendido un poco cuál es la intención. Perfectamente. Somos cómplices. Los agujeros de nuestros discursos los tienen que llenar los que escuchan y a la inversa. Claro. Yo también, cuando me graban y después me escucho, digo, pero ¿cómo he dicho yo? Ese no era yo. O ¿cómo no he dicho esto, que era lo sustantivo? Bueno, estará bien, pero la experiencia que yo tengo, cuando hay algo de esto en el ámbito académico, que es un ámbito amortajado, o en la cadaverina, pues van los alumnos llevados del ronzal del profesor que previamente se ha encargado de llevar a los alumnos del tercero H. Y además entre los profesores se dice, no me siento involucrado, se dicen, ¿te lo llevas tú? No, que yo tengo... Me da una pena, y hace unos años iban a buscar unos créditos, creo que les daban como si fueran unas papelinas, unas cosas, que les servían para exornar su currículum. Quiero decir que yo he estado este año, no hace 5 años, este año en cursos, en talleres, no exactamente, pero los ha habido también, con personas tras las que hubiera ido cuando yo estudiaba con la lengua afuera y había que llevar a los alumnos de ese modo. Y como yo me niego a llevarlos de ese modo, decía, no sé si era Andrés Amorós, que las primeras 50 páginas de la voluntad, creo que era Andrés Amorós, están puestas con la mala intención de hacer que se queden enganchados ahí todos los que no merecen leer la voluntad. Entonces están puestas para filtrar. Y yo soy igual de desdeñoso. Los que no van motu propio, no quiero llevarlos del ronzal. Esa es la experiencia que yo tengo. Pero aquí, aunque seamos enjundiosos, somos pocos. y pese a ello la idea es buena, pero yo no me sentiría, si yo tuviera capacidad de organizarlo, que obviamente Dios no me llevó por esos derroteros, yo no lo haría por eso, porque hay superávit de actos, tenemos ocasión de ver, de asistir, de aprender, y no sé si tendrá algo que ver esa sobreabundancia, creo que no, pero es lo cierto de que no tienen, digamos, el éxito popular que cabría pensar, lo cual no va contra la idea, sino contra la realidad, que es muy tozuda. Es así. No sé, sea como sea, los que estamos aquí hoy, pues mira, pues también estamos disfrutando de esta casualidad o de este teatro. Pues muy bien. Sí. Sí. Yo creo que habléis un poquito más, porque me encanta lo que está pasando aquí. No sé. ¿Qué está pasando? Está levitando. Estoy levitando ya. Está levitando. No, porque hablabais un poco. ¿Podríais definir un poco la generación poética o las generaciones poéticas en estos momentos? El poeta en este momento, ¿cómo es? ¿A quién se dirige? No sé, ¿qué seguiréis hablando? Habla tú, porque yo no lo conozco. Yo tampoco. Tú que hables también de Pero, cómo mira, te diferencias de... No conviene hablar de lo que uno sabe. No conviene hablar de lo que uno sabe. Podemos frivolizar profundamente ahora, porque si uno habla de lo que sabe, o sea, que eso no empece para que hables. Es decir, yo no lo conozco. Pues eso te da una libertad que no tendrías si lo conocieras. El que habla de lo que uno sabe no aprende mientras habla, porque se atiene a lo que sabe, tiene esa red de seguridad. Hay una carta que escribió von Kleist, un dramaturgo protorromántico alemán, muy poco antes de suicidarse, con una pariente suya. Ella estaba enferma, iba a morir inmediatamente, entonces él la quiso acompañar porque hace mucho frío cuando uno se pega un tiro solo, entonces se lo pegaron de consumo. Y antes de yo también voy a desvariar.
antes de proceder, escribió un texto que es uno de los textos más gloriosos que he leído yo en toda mi vida. Lo he leído traducido por Valverde, por José María Valverde. Pero bueno, creo yo que en el original no estaría tan bien como traducido por Valverde, pero estaría bien. Estaría también bien. No tan bien. Lo de Valverde lo bordaba. La traducción del título es tan ilegible como el original. La traducción parecía que estaba en alemán, porque es acerca de la conveniencia de proceder a hablar de lo que se ignora, atendiendo a que sería la posibilidad de descubrir en el territorio... Bueno, una cosa así. Pero bien hilada, o sea, con sindéresis y con sintaxis. Y él empezaba diciendo que la Revolución Francesa comenzó porque uno de los personajes centrales, el protagonista, no vamos a entrar en nombres, cuando se iba a levantar en la última reunión de los... en la última reunión todavía bajo los auspicios del rey, se iba a levantar quizás para ir a la letrina, que se llamaría de alguna otra forma, o para fumarse un cigarro en el exterior, pero quien ejercía la tarea de lo que hoy llamaríamos el presidente de la Cámara le dijo: no se puede hablar, hemos concluido la sesión. El rey ha dicho, Su Majestad ha dicho que ha concluido la sesión y yo soy su... Y entonces dice que el hombre que se había quedado hecho un cuatro, medio subido sobre la silla en una postura muy poco gallarda, pues tuvo ya que proseguir. Tuvo que hacer como que iba a decir algo, porque habían pensado que iba a decir algo. Y empezó a hablar tropezándose con las comas, perdiéndose en los puntos suspensivos, diciendo alguna palabra entre un carraspeo y otro carraspeo, pero finalmente las torpezas se fueron hilando de manera que dijo: pues si es el caso que yo no puedo hablar, y si es el rey el que representa al pueblo soberano, y si yo como representante del tercer estado, no. Y poco a poco las palabras, que no sabía, que las había puesto allí para que no todo fueran carraspeos, poco a poco las palabras fueron cobrando una dirección. Y dice: y si el rey que me representa a mí no me permite hablar, estoy considerando que van a tener que venir las bayonetas para que me lo impidan. Y al final le salió rotundo. Y a partir de ahí dice que dar una conferencia de algo que se sabe te impide descubrir. Es una frase muy dicha, muy atribuida a muchos autores. ¿Cómo queréis que sepa lo que pienso sobre algo si todavía no os lo he dicho? No es un elogio del cinismo de hablar de lo que se ignora, sino una constatación de que a veces hay que pensar, construir el pensamiento mientras se está exponiendo, pero no lo puedes tener ya maniatado desde el principio. De manera que vamos a hablar de las generaciones, que era lo que nos habían requerido. Por eso decía que el movimiento se demuestra andando, que el hambre, es un refrán francés, entra comiendo, o sea que haciendo las cosas generamos la sabiduría que no teníamos antes. Eso también lo dicen algunos de los autores ingleses, en los que se fijan sobremanera los poetas del medio siglo, los poetas de la cuerda de Barral, por ejemplo, o de Valente, que dicen que el poema no verbaliza algo que sabe el poeta, sino que emite una verdad que se construye en el poema y no existe fuera del poema. Y por eso los poemas no se pueden transcribir, o no es forzoso transcribirlo, y alguna vez no se dejan, aunque nos lo propongamos, al plano de la representación. No significan algo que nosotros sepamos que exista fuera del poema. O sea, hay manzanas que están fuera del cuadro, pero hay cuadros que no remiten a ninguna manzana que esté fuera del cuadro. Y en este sentido, y ahora ya concluyo con el colofón, que es lo único nuclear, que es la pregunta, las generaciones de Ogaño. Yo simplemente diría que hoy, como ha habido una suspensión de la autoritas, vale todo. O sea, los críticos ya no dicen nada, o ya no tienen lectores. El contacto horizontal del blog, de las redes sociales, ha sustituido cualquier otra formulación de ascendiente sobre los jóvenes. Se ha eliminado lo que antes
por ejemplo, en la época que tú estudiabas, en la cultura alicantina, lo que antes existía, uno se hacía alrededor de una figura, señera, que era quien te dejaba los libros, quien te incitaba a leer a estos o a dejar de leer a los otros, y por eso se podía hablar de escuelas regionales, que no es nada negativo, es que sencillamente había una cultura que se realizaba in situ. Eso ha desaparecido por obvias razones. Ahora los poetas jóvenes no quieren tener nada que ver con la tradición inmediata local. Muchas veces dicen que, en fin, te citan autores que no sé si los han leído, no sé si los han leído en sus lenguas originales, pero muy pocas veces son los autores del entorno. O sea, la suspensión de la autoridad, ya no hay crítica, crítica que oriente. La eliminación de las ubicaciones geográficas que tenían una seña estética. Cuando hablamos, por ejemplo, de escuela salmantina o escuela sevillana, pues no solo en los toros, también en literatura, estamos hablando de conceptismo y de manierismo o de gongorismo. Cuando hablamos del 27, que es una especie de capa con la que nos vestimos a todos, estamos englobando a los poetas y a los poetas profesores. Unos son del norte y otros son del sur. Porque todavía existía eso. Los Guillén, Salinas, Gerardo, Damas Alonso, esos son del norte y diríamos que son como la versión 98ista del fin de siglo, y los otros tienen otros maestros. Eso tienen otros maestros. Es evidente que Lorca y Alberti se dan la mano, aunque uno fuera Joselito y el otro fuera Belmonte. O sea, Belmonte, que era el rupturista, era Lorca, el trágico, el que tenía limitaciones que al romperlas permiten que aflore la genialidad, y el dominador, el Joselito, que parecía que podía más que los toros, aunque lo mató un toro. Al otro no solo no lo mató, se tuvo que matar él, porque no hubo toro que... Llevó por delante a su cuñado, a Sánchez Mejías, llevó por delante a su alter ego, a Joselito, pero a él él, que era el más endeble, se tuvo que pegar un tiro. Bueno, eso ha desaparecido. Y por fin ha desaparecido el elemento selector que antes desarrollaban las editoriales, los críticos, y ha desaparecido porque ahora la poesía se vierte, se vomita, se viscera de otra manera. Entonces, ¿eso es bueno? Pues en el sentido de que existe esa posibilidad democratizadora, es bueno. ¿Es malo? Sí, porque aunque yo admito, como me decía uno que fue alumno mío, pero nunca discípulo, porque disentimos en casi todo, es muchísimo más listo que yo, pero aún así disiento, me decía. Las piedras preciosas suelen estar en las joyerías, aunque tú opinas que las más preciosas pueden estar en los muladares o en cualquier otro sitio. Sí, las que están menos regidas por el sistema. Pues bueno, aunque nos quejemos de las joyerías, aunque nos quejemos de los sistemas de selección, las editoriales, la randomización que existe hoy, o sea, ahora prácticamente hay una editorial que tiene muchos brazuelos, cada uno de los cuales tiene muchos brazos también, pero todo está regido ni siquiera por una editorial o por una casa matriz, sino por una casa de la que depende esa casa matriz editorial. Bueno, pues aunque lo hagan mal, pero es un sistema de selección y ahora no lo hay. Entonces el magma, el totum revolutum, la dificultad para estar al tanto de lo que se publica es de tal jaez que mucha gente renuncia a leer poesía porque no sé quién decía que la vida es demasiado corta para aprender alemán. Pues la vida es demasiado corta para estar al tanto de lo que se publica, y que habrá perlas que, como están en esa escombrera, van a pasar inadvertidas, porque en el escaparate o en la mesa de la joyería ya han hecho una selección. Yo es lo que veo. Es muy difícil ahora emitir juicios que abriguen a todo, porque se ha producido como una especie de fragmentación en esquirlas que hace difícil no el emitir juicios, sino tener una idea globalizadora. Pero bueno, esas dos o tres cosas
son las que para mí rigen la literatura de ahora, sobre todo la poesía, porque incluso para escribir una novela hay que tener cierta paciencia, en fin, hay un elemento selector que es el trabajo, la laboriosidad, y si la quieres editar aunque te la autoedites, cuesta algo de dinero, la poesía no. Y bueno, la prostitución de la prostitución, casi todas las editoriales que conocemos son fórmulas subrepticias, pero poco subrepticias, de autoedición. ¿Es eso malo? No, Juan Ramón se autoeditaba. Pero dificulta mucho que podamos conocer. A mí me dijo una vez Caballero Bonal que cuando él, después de obtener con su primer libro una cesi de la Donais, en el año 52, una cesi, ni siquiera el premio, se lo envió a 50 personas y dice, y recibí 8 o 10 críticas en los periódicos, las revistas más influyentes. O sea, yo ya era alguien en la sociedad literaria. Ahora eso es absolutamente imposible. Y para una persona joven que se enfrenta a su contemporaneidad, a su momento, ¿cómo dialogas con tus iguales? Generacionales, ¿no? Por edad, no por formación. O sí, hay un espíritu que os hace identificaros. La verdad es que no tengo mucho contacto con los jóvenes de mi generación, si es que existe el término. Ya. Creo que hay un mercado y a partir de ahí publicaciones y una pujanza que se libra a lo mejor en las redes sociales, en eso que se llaman seguidores en lugar de lectores, pero bueno, no es una cuestión nueva. La generación, pues sí que he leído imitaciones de antologías a raíz de hace poco, pero bueno, se va filtrando un criterio crítico que no creo que vaya calando, ¿o sí? Iba a leer un poema, ¿no? Pero no lo he leído. Iba a leer un poema. Bueno, sí. Tienes que firmar el acto. De acuerdo. Bueno, pues ya que ha venido la hermana de Francisco Alonso Ruiz, que es un poeta alicantino que falleció hace unos años. En la página 51 le dedicas unos versos que digo, ¿cómo se habrá atrevido a poner esto aquí? Porque son de un voluntario prosaísmo. Donde dices, sí. En verdad fue... Si los quieres leer, así no quedaré yo por mentiroso. Digo, de un escogido prosaísmo. Sí, la gente me lo echa en cara porque no sabe que fue la necrológica que salió en el periódico, formulada con una insatisfactoria intentona de heptasílabos y endecasílabos. Pero bueno. Esto. Sí, claro, los títulos de El buzón rojo y Memoria. Son muchas las maneras que encuentra la muerte para empezar una historia. Aunque historia no hay más que una, y desde unos siglos a esta parte siempre duele. Medir con brevedad la vida de Francisco Alonso Ruiz resulta tan cruel como reducir a una entrada bibliográfica medio siglo de entrega a la poesía, tanto como sajar las bridas de la memoria y hacer balance, amontonando una sobre otra anécdotas que mañana tomarán un pulso torpe en la página desempolvada, de no sé qué cronología, de no sé qué tomo perdido en el estante de cualquier biblioteca pública. Y recuerdo perfectamente algunas que siempre contaba: su visita a la casa de Vicente Alexandre, sus logros al frente de la asociación vecinal del barrio Tómbola, o su poema anónimo a Miguel Grau, que durante décadas acompañó una pintada picasiana en la segunda bocacalle de Alfonso X el Sabio. Son muchas las maneras que encuentra la muerte para decir adiós, aunque a Dios no hay más que uno, y quien ha vivido lo sabe, siempre duele. Ojalá sirvan estas líneas para defender sus 4 poemarios, Acento humano, Testimonio de tiempo, Soledad de alma y Cuaderno de ahora mismo, sus cientos de poemas tan dispersos como inéditos y su papel irreemplazable en la cultura alicantina. Será difícil olvidar a Paco, apoyado cada mañana en el alféizar de su ventana. Viéndole pasar los días, jamás tuve valor para preguntarle por quién esperaba. Pero siempre allí aguardaba su casa abierta para mí, su buzón completamente rojo,
sus libros y cartas por leer, su soledad y mi brazo para cruzar la calle, no más que la ternura de unos labios jóvenes que pronuncian la palabra maestro. Bueno, Pues muchas gracias, Manuel, y muchas gracias a ustedes que han tenido una presencia como si realmente les interesara.